Bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. Comencemos. Dicen que los héroes no nacen, se forjan. Y si hay un actor que ha demostrado que la disciplina, la pasión y el sacrificio pueden transformar a una persona, ese es Can Yaman. Durante 2024, su cuerpo, su mente y su alma fueron puestos a prueba como nunca antes en su carrera. Mientras el mundo admiraba sus imágenes imponentes como el legendario pirata Sandokan, muy pocos sabían lo que realmente ocurría detrás de las cámaras. Un año marcado por el dolor, la exigencia extrema y una lucha constante contra sus propios límites. Can Yaman confesó en una reciente entrevista que 2024 fue el año más duro de mi vida. Llegué a pesar solo 85 kilos, mi cuerpo estaba agotado, y muchas veces pensé que no iba a poder seguir. Las grabaciones de Sandokan no fueron solo un reto físico, sino también una batalla mental. Los rodajes bajo el sol abrasador, las largas jornadas sin descanso y la presión de protagonizar una de las producciones más esperadas del año hicieron que incluso el actor más disciplinado sintiera el peso del éxito. En las redes sociales, las imágenes de Yaman con su cuerpo esculpido y su mirada intensa causaron sensación. Pero detrás de cada foto perfecta había un hombre que sacrificaba el sueño, el ocio y, muchas veces, su salud. En Instagram, algunos fans comentaban: "Se nota que está exhausto, pero su mirada dice que no se rinde". Otros le escribían mensajes de apoyo, recordándole que su esfuerzo inspiraba a miles de personas alrededor del mundo. El proceso de preparación para Sandokan fue casi militar. Can se levantaba al amanecer para entrenar, pasaba horas en clases de esgrima, equitación y combate cuerpo a cuerpo. Su dieta era estricta, su vida social prácticamente inexistente. Mientras muchos actores se toman descansos entre rodajes, Yaman dedicaba cada minuto a perfeccionar su personaje. Su perfeccionismo no tenía límites. "No quiero interpretar a Sandokan, quiero ser Sandokan", declaró en una publicación que rápidamente se volvió viral. Pero no todo fue dolor. El reconocimiento llegó, y con él, una nueva etapa en su vida profesional. Tras el estreno de la serie, los medios europeos se rindieron ante su actuación. En Italia, fue aclamado como el actor turco que conquistó el corazón del Mediterráneo, y en España, sus seguidores lo apodaron el tigre de la pantalla. Sin embargo, mientras todos celebraban su éxito, Can ya tenía la mirada puesta en su siguiente desafío, Kaplan. Lo que pocos saben es que al finalizar Sandokan, Can decidió dar un giro completo. Recuperó el peso perdido, ahora con 98 kilos de pura fuerza, y se sumergió en un nuevo proceso de transformación. Aprendió español durante un año entero para prepararse para su próximo papel, mostrando una vez más su compromiso absoluto con su carrera. "Quiero hablar directamente con mis fans hispanohablantes sin intérprete, sentir su energía", comentó en una transmisión en vivo que emocionó a millones de seguidores. Pero más allá del esfuerzo físico, lo que realmente marcó a Can Yaman fue el crecimiento interior. Tras meses de disciplina y soledad, comprendió que su carrera ya no se trataba solo de fama o contratos millonarios, sino de dejar una huella. En una entrevista con una revista italiana, reconoció que durante ese tiempo aprendió a escuchar el silencio, a conocerse sin cámaras, sin aplausos. Sus palabras mostraban una madurez que sorprendió incluso a sus fans más fieles. El actor que antes vivía a toda velocidad comenzó a valorar los momentos simples: un café sin prisa, una conversación real, un paseo sin paparazzi. Y mientras algunos lo creían desaparecido, Can estaba preparando su renacimiento. Desde su residencia en Roma, comenzó a trabajar en proyectos solidarios, visitando hospitales infantiles y promoviendo su fundación, Can Yaman for Children. Publicaba menos fotos, pero cada una tenía un mensaje: autenticidad. Sus seguidores notaron el cambio. Ya no era solo el galán perfecto, sino un hombre que hablaba con el corazón.
No quiero ser admirado por mi físico, sino por lo que hago por los demás, escribió en una historia de Instagram que se compartió miles de veces. El anuncio de su nuevo proyecto, Kaplan, fue la confirmación de que había vuelto más fuerte que nunca. Una producción internacional con locaciones en España y Turquía, donde interpretará a un soldado que busca justicia tras perderlo todo. Los rumores indican que será una mezcla de acción y drama emocional, algo que permitirá a Yaman mostrar una faceta más profunda y humana. Este papel no se trata de músculos ni de batallas, sino de alma, confesó. Y ahí está la esencia del nuevo Can Yaman, un artista que ya no persigue la perfección, sino la verdad. Los medios españoles ya han empezado a seguir cada paso del rodaje. En las calles de Madrid, los fans se agolpan frente a los hoteles y estudios solo para verlo pasar. Su dominio del español ha sorprendido a todos. En una reciente entrevista televisiva, respondió sin traductor, con acento casi neutro y una seguridad que cautivó al público. Es un placer hablar con ustedes directamente, dijo con una sonrisa que desató gritos en el plató. La prensa lo calificó como el actor europeo más completo de su generación. Mientras tanto, en las redes, el hashtag #Kaplan comenzó a posicionarse entre las tendencias. Los seguidores publicaban montajes de escenas imaginarias, teorías sobre la trama y mensajes de orgullo hacia su ídolo. Sandokan fue su sacrificio, Kaplan será su resurrección, escribió un usuario en X, y esa frase se volvió lema entre sus fans. Hoy, Can Yaman es un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarse en fuerza. Su viaje de 2024 no fue solo una prueba de resistencia física, sino un renacer emocional y profesional. Ya no necesita demostrar quién es. Lo que viene ahora es disfrutar lo que ha construido con tanto esfuerzo. Con cada paso, demuestra que los héroes no siempre llevan espada ni navegan mares lejanos. A veces solo luchan contra sí mismos para volver a brillar. Y si algo ha quedado claro, es que Can Yaman no está en su final, sino en el comienzo de su era más auténtica. Una era donde el sacrificio se convierte en legado, y donde cada mirada suya frente a la cámara lleva la fuerza de quien ha sobrevivido a su propia tormenta. Mientras otros se conforman con la fama, Can Yaman sigue buscando superarse. Su historia no es solo la de un actor, sino la de un hombre que se niega a rendirse, que convierte cada caída en impulso, cada dolor en motivación. Hoy, su mirada ya no refleja cansancio, sino determinación. Porque cuando la pasión y la disciplina se encuentran, el resultado solo puede ser grandeza. Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal.